Hola, voy a comentar en este vídeo los temas y los puntos que tenemos que ver para el examen de la segunda evaluación de Historia de la Filosofía en la Escuela de Arte de Sevilla. Bueno, pues vamos para acá. Tenemos estos temas: la crítica escolástica, el Renacimiento, la Revolución Científica, Galileo. Los vimos en clase, hemos trabajado con ellos en cuestionario, pero no entran en el examen. En el examen sí entran, sin embargo, Descartes, el empirismo, con las figuras de Locke y de Hume, y Kant. La ilustración la veremos a continuación, donde también veremos el texto de qué es la ilustración de Kant. Bueno, pues vamos al primero de los temas que entran en el examen, que es el de Descartes. Bueno, y aquí tenemos que verlo todo, porque es que todo es importante. Además, recuerdo que una de las preguntas será de un fragmento del discurso del método, de las partes segunda o cuarta, lo que entra en selectividad, lo que habéis trabajado en el comentario de texto, y ahí la pregunta consistirá en explicar qué es lo que dice Descartes en el texto y ampliar lo que ahí dice en función de su propia filosofía. Bueno, pues aquí el tema del racionalismo, pues en general, hablar de un método racional, tal como se establece en el racionalismo, que el conocimiento surge de la propia razón, de una forma autónoma, y el conocimiento científico, pues un conocimiento propiamente racional, no basado en los sentidos, desde luego. El, el tema de la modernidad, contexto cultural, histórico, filosófico, las características generales, pues de nuevo eso, insistir cómo la razón es la única que puede llevarnos al conocimiento, es la verdadera fuente del conocimiento. Y bueno, en esto sí que de su vida y su obra entramos ya en el tema de la razón y el método. Y aquí, cuestión importante, pues saber que las dos operaciones mentales que nos permiten el conocimiento racional son la intuición de verdades que son evidentes, claras y distintas, y la deducción de consecuencias que se siguen de esas verdades evidentes, que la intuición es siempre intuición de las naturalezas simples, de ideas que son innatas y que podemos conocer con absoluta claridad y distinción, y como decía, la deducción, aunque no resulta evidente, pero sí podemos saber que es cierta, porque se trata de verdades que se derivan de forma necesaria de esas primeramente conocidas a través de la intuición y de la evidencia. Las reglas del método: pues la evidencia, partir de lo que es claro y distinto, dejando de lado todo aquello de lo que podamos dudar. El análisis, que nos lleva a los elementos más simples del conocimiento, esas nociones racionales simples sobre las que caben intuiciones evidentes. La síntesis, que partiendo de lo simple nos lleva a lo complejo, que desarrolla el conocimiento a través de un proceso deductivo. Y la enumeración, que nos sirve pues para repasar y ver que no hemos omitido nada ni nos hemos equivocado en la cadena deductiva. El criterio de verdad, aquí el tema de la duda metódica, como Descartes no es un escéptico, pero pretende desarrollar su conocimiento con tal rigor que exige que todo lo que sea susceptible de duda quede fuera. Entonces, como esta duda Descartes pues la aplica a los sentidos, incluso a la propia realidad corpórea, incluso a los razonamientos, pero llega un momento en que hay algo de lo que no puede dudar, que es de la existencia del yo pensante. Pienso, luego existo. Yo puedo dudar de todos los contenidos de mi mente, pero no puedo dudar de la existencia del yo, como sujeto que piensa, como el sujeto que duda. Luego, ¿cómo sigue Descartes? Pues con el desarrollo a partir de aquí. ¿Qué ideas encontramos en la mente? Ideas adventicias, que provienen o parecen provenir de los sentidos; facticias, que crea la imaginación combinando ideas simples; ideas innatas, que son ideas internas a nuestra propia mente, como por ejemplo existencia, corporeidad, etcétera. Son estas ideas, las ideas innatas, las que le sirven a Descartes para el desarrollo del conocimiento científico, porque son sobre estas ideas sobre las que caben intuiciones evidentes, no sobre las ideas que provienen o parecen provenir del exterior. Va a ser la idea de Dios,
dentro del conjunto de ideas innatas la que va a servir a Descartes para salir de la duda y poder empezar a afirmar cosas. La idea de Dios se encuentra en la mente y encuentra Descartes que solamente el mismo Dios puede ser la causa proporcionada a la misma, porque de lo infinito no puedo ser yo el causante, ni tampoco ninguna experiencia. Y también incluye Descartes en su desarrollo pues la idea del argumento ontológico, en el cual es impensable la noción de lo infinito o lo perfecto como no existente, porque sería restarle una parte de perfección. Dios se revela como la causa de mi existencia, un ser finito, un ser imperfecto, y una vez que se asegura la existencia de Dios, pues ya empieza a resolverse todo en Descartes, porque entre los atributos divinos se encuentra el de la veracidad y la bondad. Piensa Descartes que no puedo estar sometido a un permanente engaño en relación con la existencia de lo corpóreo, por lo tanto ha de existir, y bueno, pues se abre ya el camino hacia una constatación de nuestro mundo, un mundo que podemos conocer, si no a través de los sentidos, que también pueden ser engañosos hasta el final en la posición que mantiene Descartes, pero sí de forma racional. Está el tema de las tres sustancias a la hora de comprender la realidad. Hay una sustancia que es la sustancia por autonomasia, que es la sustancia infinita, aquello que existe propiamente por sí mismo, pero en la medida en que Descartes establece la independencia entre el mundo de la conciencia o el pensamiento y el mundo de la corporeidad, porque una realidad y otra poseen características o atributos completamente distintas, son realidades en sí independientes, pues Descartes distingue entre la sustancia infinita, Dios, la sustancia pensante y la sustancia extensa. En mi caso, mi alma formaría parte de la sustancia pensante, mi cuerpo formaría parte de la sustancia extensa. En cuanto que son una realidad, hay una conexión, pero en realidad se trata de sustratos o sustancias completamente independientes entre sí, conectados en una sola realidad, pero independientes entre sí. El tema de la ética cartesiana, pues es una ética también racional, ¿no? Eh, la virtud se entiende como disposición voluntaria a actuar de acuerdo con lo que establece la razón como bueno, y la felicidad pues sería el bienestar que acompañaría a la práctica de la virtud. Este sería el tema de Descartes. En el empirismo, como he dicho, nos centraríamos en la figura de Locke y de Hume. Habría que ver lo que es el empirismo en general, un movimiento de los siglos XVII y XVIII que se da fundamentalmente en el mundo anglosajón. El conocimiento ya no se ve como fruto de la razón, porque ellos desconfían de las ideas innatas, sino que se entiende que es un conocimiento que proviene de la experiencia y que se limita a él en general. Al nacer seríamos como una especie de tabla rasa o papel en blanco, y en realidad todo el conocimiento que llegamos a obtener es el conocimiento que nos proporciona la experiencia. Efectivamente, nuestra mente trabaja sobre esos datos de la experiencia y los ordena, pero de por sí nuestra mente no produce conocimiento, como pensaban los racionalistas, más que a través de la ordenación de los datos que nos ofrece la experiencia, externa o interna. Aquí vienen las características generales del empirismo, bueno, hablando de esto, la negación de las ideas innatas, por lo tanto la negación de la metafísica como conocimiento, etcétera. Nos vamos a la figura de John Locke, que es el primero de los que vamos a estudiar, dejando a Thomas Hobbes. Entonces, bueno, el tema de la negación de las ideas innatas, como todos los contenidos de nuestra mente, se logran gracias a la experiencia. En su teoría del conocimiento, pues Locke habla de que los contenidos de nuestra mente son ideas. En eso coincide con Descartes. No conocemos directamente la realidad, sino que lo que tenemos son representaciones o ideas de la misma. Habría dos tipos de ideas. Ideas de sensación, que son las que provienen de los sentidos externos, y ideas de reflexión, que es la experiencia de nuestras actividades mentales. Una cosa que está clara en John Locke
Es que las ideas complejas provienen siempre de ideas simples. Es una combinación de ideas simples. Así yo pienso, por ejemplo, en un círculo rojo, pues hay dos ideas simples, la de circularidad y la de color rojo. Y esto ocurre en general así, por complejas que parezcan las ideas, todas ellas provienen de la experiencia. Hay ideas de sustancias, o sea, de sujetos o sustratos que se dan cuando se dan siempre una serie de sensaciones unidas, ideas de modos que se dan en las sustancias y de relaciones que se dan entre ellas, como por ejemplo causa, efecto, etcétera. Pero como digo, siempre todo conocimiento tiene su punto de partida indudablemente en la existencia. En el caso de Locke, pues vemos que a pesar de que mantiene la posición empirista de que todo proviene de la existencia y que la existencia marca el límite del conocimiento posible, pues sí vemos que hay, pues, siguiendo en esto, con cierto paralelismo a Descartes, pues hay la posibilidad también de afirmar conocimientos como el sensitivo, que se refiere al conocimiento de las cosas materiales. Tenemos una certeza sensitiva porque son la causa de nuestras representaciones. También tenemos un conocimiento intuitivo del yo, e incluso llega Locke a afirmar que podemos tener un conocimiento demostrativo de Dios como la causa última de la existencia. O sea que en este caso una posición empirista, pero moderada, que llega finalmente a afirmar la garantía de la certeza de la existencia del mundo corpóreo, de la existencia de un yo permanente y también de la existencia de un Dios como causa de la existencia. Seguimos en este caso con Hume y nos vamos a lo primero, a su visión del conocimiento, que como digo, pues es una visión más radical que la de Locke y quizá pues lleva el empirismo a sus últimas consecuencias. Una importante distinción es entre las impresiones y las ideas. Coincide con Locke y con Descartes en que el contenido de nuestra mente son ideas, pero esas ideas se originan en impresiones, que son percepciones directas, ya sean externas o internas, pero que se distinguen de las ideas que son más vivaces que las ideas, ¿no? La impresión es directa y la idea pues es la huella que queda de la impresión en mi mente y por lo tanto es menos viva que la propia impresión. En el caso de la teoría del conocimiento en Hume, pues vemos que él niega el sentido de aquellas ideas que no tengan su origen en la experiencia, entonces habla de un principio semántico que viene a ser que aquellas ideas que no podamos remitir finalmente a ninguna impresión, que no podamos reconocer las impresiones, pues son ideas que realmente carecen de significado. Por lo tanto, ideas que a nosotros nos resultan muy abstractas y que no podemos finalmente representarnos mentalmente en relación con las impresiones, pues son ideas que carecen de significado. Esto va a tener una gran repercusión dentro de la corriente empirista hasta nuestros días. Entonces, en el caso de Hume, dice que el conocimiento puede ser relaciones entre ideas o cuestiones de hecho. El conocimiento matemático, que es el conocimiento de las relaciones de ideas, es un conocimiento universal y necesario, que es indudable, 2 y 2 son 4 siempre. Pero no nos hablan de lo que ocurre, nos habla solamente de las condiciones de posibilidad. En relación con los hechos, pues no podemos tener esa seguridad en ningún caso. Las proposiciones carecen de la necesidad de la matemática. En el mundo de la física, pues nosotros tendemos a interpretar que tenemos un conocimiento de conexiones necesarias que se establecen entre fenómenos como causa-efecto. Pero Hume lleva a cabo una crítica de la noción de causalidad y él interpreta que lo que nosotros entendemos como conexiones necesarias entre acontecimientos que siempre se suceden no son más que el resultado de la costumbre o el hábito de ver que de una cosa se sigue siempre otra. Nosotros creemos tener un conocimiento último de conexiones entre fenómenos, pero no tenemos más que una creencia basada en el hábito de que las cosas en el futuro serán igual que han sido siempre. Por lo tanto, el conocimiento científico, propiamente para Hume, queda en el ámbito de las matemáticas, donde se dan conexiones entre ideas que son
universales y necesarias, pero no en el mundo de la física porque se refiere a los hechos y los hechos siempre dependen de la experiencia y nunca podemos tener seguridad de que los hechos futuros se acoplarán al modo en que hasta ahora se han dado los hechos en el pasado y en el presente. Rechaza Hume totalmente el mundo de la metafísica porque en él los conceptos no podemos llevarlos nunca a la experiencia, no podemos derivarlos de impresiones y por lo tanto carecen de significados. O sea, la argumentación que hicieron Descartes e incluso Locke sobre la existencia del yo o razonamientos en torno al mundo o Dios, para Hume carecen de sentido. No podemos afirmar propiamente la existencia del yo ni de la existencia de un mundo corpóreo como fuera como causa de nuestras representaciones, ni de Dios como causa de la existencia, porque significaría en cualquiera de los casos ir más allá de la experiencia posible. La ética de Hume es una ética en la que se descarta el fundamento racional, el fundamento será emocional para Hume, son los propios sentimientos los que nos hacen adherirnos a ciertas acciones y rechazar otros. En el fondo, pues piensa que nos adherimos a aquellas formas de actuación que son favorables, aquellas que conllevan el bienestar público y que sentimos rechazo de aquellos actos que lo que conllevan es un daño o un perjuicio para el conjunto de las personas. Por lo tanto, el fundamento de la ética en Hume es no racional, sino realmente emocional. El rechazo o la adhesión que suscitan en nosotros ciertas actuaciones según el beneficio o el perjuicio que se sigue de las mismas. Bueno, y con esto pasamos a la filosofía kantiana. Aquí en Kant, ¿qué hay que ver? Bueno, pues todos los aspectos, ¿no? Ver su biografía, como las preguntas de la filosofía, ¿qué puedo saber? Apuntan a la razón en su uso teórico, ¿qué es lo que puedo conocer? O sea, ¿qué puedo conocer? ¿Por qué? ¿Y hasta dónde es posible el conocimiento humano? ¿Qué debo hacer? Que es algo a lo que se dedica la razón en su uso práctico. Y por último, que me cabe esperar. Que se puede esperar tanto en el ámbito más próximo como en un sentido trascendente, en relación con la vida después de la vida, si cabe pensar en la inmortalidad, etcétera. Todas estas cuestiones, piensa Kant, que se remiten a la cuestión de qué es el ser humano o qué es el hombre, ya que ahí es donde se encuentra la clave de todo lo que podemos conocer, lo que debemos hacer y lo que cabe esperar de nuestra existencia en este mundo o en un posible mundo ulterior. Bueno, el tema que más se desarrolla aquí es el de las posibilidades y los límites del conocimiento, que es lo que trata Kant en la crítica de la razón pura. Cuestiones que tenemos que ver aquí. Bueno, cómo el conocimiento se forma siempre en la conjunción o la síntesis entre lo a priori, que es lo que pone el sujeto en el acto de conocer, y lo a posteriori, que es lo que el sujeto recibe desde fuera, mediante la experiencia. Todo conocimiento para Kant es siempre una síntesis entre eso, lo que pone el sujeto, lo que es lo a priori, y lo que proviene de fuera de él, que es la experiencia. Una cuestión clave va a ser lo a priori, porque es ahí donde vamos a encontrar cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Está en nuestra capacidad sensorial perceptiva y en las estructuras mentales, pues todo aquello que permite el conocimiento humano. Entonces, Kant se va a desarrollar en profundidad cuáles son esas estructuras a priori, porque ahí es donde Kant va a encontrar la razón explicativa del alcance del conocimiento humano. Habla de las condiciones a priori que posibilitan el conocimiento como lo trascendental, como lo que permite al sujeto el logro del conocimiento del objeto. Bueno, pues una cuestión clave de los tipos de juicio.
el juicio científico, por un lado, se distingue entre juicios analíticos y sintéticos. Los analíticos son juicios explicativos que nos dicen lo que significa un concepto, y luego los juicios sintéticos, que son juicios de ampliación, que nos dicen algo sobre un sujeto que no está incluida en la propia noción, sino que es algo que nosotros añadimos. Luego se distingue también entre los juicios a posteriori, que son juicios que nosotros podemos realizar gracias a los datos que nos suministra la experiencia, y los juicios a priori, que nosotros podemos hacer de una forma interna, o sea, a través del propio entendimiento. Para Kant, los juicios científicos deben ser juicios, por un lado, eh, que sean universales y necesarios, y por otro lado, que amplíen nuestro conocimiento. En la medida en que amplían nuestro conocimiento, han de ser juicios sintéticos. Los analíticos no lo amplían, simplemente nos aclaran el conocimiento que ya poseemos. Y luego, en la medida en que son universales y necesarios, pues han de ser a priori, o sea, realizados por el propio entendimiento, sin necesidad de consultar a la experiencia, sin necesidad de que sean ratificados en la experiencia. Un juicio universal y necesario es un juicio que hace el entendimiento y que dice, bueno, tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Por lo tanto, no puede ser dependiente de lo que la experiencia nos muestre, porque entonces carecerían de dicha universalidad y necesidad. Bueno, pues lo que estudia Kant en la crítica de razón pura es por qué son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática y en la física, y lo que trata finalmente de indagar es si son posibles también en la metafísica. En la estética trascendental, pues se da el primer nivel del conocimiento, que es el de la sensibilidad, que es lo que nosotros percibimos, ¿no? Las representaciones sensibles. Aquí hay un elemento a priori, que son el espacio y el tiempo, que para Kant son las formas a priori de la sensibilidad, del receptáculo donde se nos da nuestra experiencia sensorial, y luego las sensaciones, que son el elemento a posteriori, lo que viene de fuera de nosotros, ¿no? Entonces son los dos elementos que se dan en el ámbito este de la sensibilidad. La síntesis son las representaciones sensibles, ¿no? Lo que nosotros vemos, oímos, etcétera, que es la unión de lo a priori, espacio y tiempo, y las sensaciones, las representaciones sensibles. Aquí Kant estudia cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas, y son posibles precisamente por la a prioridad del espacio y el tiempo, como formas a priori de la sensibilidad. Al ser espacio y tiempo las formas de nuestra sensibilidad y encontrarse en el sujeto, pues nosotros podemos reconocer sus propiedades, las propiedades del espacio, la geometría, las propiedades del tiempo, que es la forma interna de nuestra sensibilidad, en la aritmética, como la sucesión de unidades, ¿no? Entonces, geometría es la reflexión sobre la forma en que a nosotros se nos da la experiencia sensorial externa, y la aritmética es las propiedades que se dan en esa forma interna de percibir la realidad, que es en el tiempo, que es la sucesión de unidades. Un nivel superior de conocimiento es el que se da en el entendimiento, que ya no es simplemente la percepción de representaciones, sino también, digamos, la unidad de esas representaciones a través del entendimiento, la ordenación de las mismas y la relación entre las distintas representaciones sensibles a través de los conceptos puros o las categorías. Kant interpreta que nosotros tenemos una serie de conceptos puros, que son los que nos permiten poner en orden las representaciones sensibles y establecer un conocimiento del mundo natural a partir de ellas. Bueno, aquí vienen las distintas categorías, que son, digamos, las herramientas que nos permiten a nosotros la ordenación de los datos de la experiencia, y gracias a esa podemos formular juicios que nos permiten el conocimiento del mundo natural. En el caso de la analítica trascendental, que trata sobre el entendimiento, el elemento a priori sería la representación, perdón, el elemento a posteriori serían las representaciones sensibles que logramos en el ámbito de la sensibilidad, y lo a priori son estos conceptos puros o categorías.
Bueno, pues estos conceptos puros o categorías son los que nos permiten el conocimiento del mundo natural y tienen unas reglas internas, ¿no? Por ejemplo, como que todo efecto tiene una causa, o como que, por ejemplo, una cosa no puede venir de la nada o desaparecer en la nada, etcétera. Bueno, pues el hecho de que nosotros poseamos unas categorías que son las que nos permiten el conocimiento del mundo natural, que estas categorías sean a priori, pues van a permitir también el hecho de que exista la física como una ciencia y que dentro de la misma sean posibles juicios sintéticos a priori, ¿no? Porque los juicios sintéticos a priori en la física, al fin y al cabo, de lo que nos hablan son de las condiciones en las que se tiene que dar el mundo natural para que puedan ser comprendidos por nosotros. Así como, por ejemplo, se ve en la ley de la acción y la reacción o la ley de la conservación de la energía, etcétera. Son fórmulas desarrolladas a través del puro entendimiento que se ajustan a las leyes de la naturaleza y en última instancia a las leyes del uso de nuestras propias categorías. Reciprocidad, permanencia, causa-efecto, etcétera. Bueno, una cosa que está clara en todo caso para Kant es que el conocimiento posible es el conocimiento fenoménico, o sea, lo que podemos conocer a través de los sentidos, lo que se nos da en nuestras representaciones sensibles y lo que podemos comprender con nuestras categorías mentales. O sea, las cosas tal como a nosotros se nos ofrecen y como nosotros las comprendemos, los fenómenos. Lo que haya por debajo, la realidad en sí, el, los noúmenos en el lenguaje kantiano, pues eso realmente no podemos conocer. Es algo que vamos a ver en la dialéctica trascendental. Se refiere a la razón, que es el último estrato del conocimiento, el nivel último en el cual nosotros pretendemos llegar a los fundamentos, a los conocimientos últimos, unificar el conjunto de nuestros conocimientos en los principios más generales. Bueno, pues Kant piensa que aquí es donde no podemos llegar realmente en el contexto de la ciencia. Tenemos una serie de ideas trascendentales, a priori, que son nociones del alma, del mundo o Dios, en las que pretendemos sintetizar el conjunto de la experiencia interna, externa o las condiciones de posibilidad de toda existencia, pero ocurre, piensa Kant, que aunque podemos pensar estas nociones, realmente no podemos tener un conocimiento de ellas, ya que no se acoplan en síntesis a ningún elemento empírico o a posteriori. Entonces, como digo, podemos pensarlo, esto nos va a servir para poder guiar nuestro conocimiento, pero no podemos nunca consolidar esto en un conocimiento metafísico de carácter científico como el que se daba en el marco de la matemática o de la física. Cuando nosotros queremos aplicar las categorías de nuestra mente no a los fenómenos de la experiencia, sino a nociones en sí, pues llegamos a situaciones que son irresolubles desde el punto de vista racional. Así, por ejemplo, Kant ve la psicología racional como cuando queremos tener un conocimiento metafísico de el yo, del alma, pues realmente pues no podemos porque al aplicarle categorías como por ejemplo causa, efecto, etcétera, nos resulta inconcebible desde un punto de vista científico suponer el alma, que es una supuesta realidad en sí y no un objeto de experiencia, como algo que es principio de voluntad y una causa causada, por ejemplo. En relación con la cosmología, o lo que es un intento de conocimiento racional y metafísico del mundo, entendido como la realidad o como el conjunto de lo existente, no de una forma parcial de aquello que se nos da la experiencia, pues también ocurre igual. Convertir el mundo en un objeto como si fuera un objeto más de este mundo, aplicarles nociones como del espacio o el tiempo, pues nos lleva una serie de antinomias o contradicciones que no tienen solución. Concebir el mundo como finito en el espacio o infinito en el espacio no resulta posible. En el tiempo como que tiene un punto de partida o como que existe desde siempre. Todo ello conduce a una serie de dificultades que son racionalmente irresolubles. Igual ocurre con la noción de Dios. Cualquiera de las pruebas que se han planteado a lo largo de la historia de la filosofía
con la intención de demostrar la existencia de Dios resultan fallidas desde el punto de vista kantiano. La prueba ontológica, que parte de la propia definición de Dios y que dice que la existencia es un atributo que se tiene que dar, bueno, pues para Kant carece de sentido, porque la existencia solo podemos conocerla a través de juicios sintéticos a posteriori, a través de la experiencia, y nunca a través de un juicio analítico del concepto, como es en el caso de Dios. Las pruebas cosmológicas, que se basan en la necesidad de postular un ser necesario como única explicación de este mundo que es contingente, pues también carece de sentido para Kant, porque hace un uso ilegítimo de la categoría de causa, que no podemos aplicar fuera de los fenómenos de la existencia. O, por ejemplo, la demostración físico-teleológica, que parte del orden del mundo y que supone la existencia de un principio ordenador, de una inteligencia ordenadora, pues también carece de sentido como prueba científica resolutiva dentro de la metafísica para Kant, porque la misma existencia del orden en sí del mundo es indemostrable, cuanto más la propuesta de una causa de ese orden, que es una inteligencia divina, etcétera. En última instancia, pues que para Kant las categorías de nuestra mente nos sirven para la ordenación de los datos de la experiencia, pero no para resolver cuestiones últimas sobre noúmenos o realidades en sí que van más allá de la experiencia o del mundo fenoménico. El formalismo moral kantiano, como Kant propone una ética de carácter racional y universal que se opone a la ética material, que ha sido la común hasta entonces. La ética material nos decía qué debíamos hacer, la ética formal nos dice, según Kant, cómo debemos actuar. Entonces no se remite a una serie de principios de actuación específicos, sino más bien al modo en que debemos actuar de una forma ética. Y no lo tenemos que hacer condicionando nuestra actuación al logro de nuestros intereses o de la felicidad, sino condicionándola exclusivamente al deber. Actuar de tal forma, o sea, actuar según principios que consideremos que son universalizables para Kant. Solamente esta ética que se queda con el aspecto formal de actuar de acuerdo y de actuar por el deber, es lo que en Kant se define como un principio moral que pueda considerarse como universalizable, como no dependiente de la búsqueda de ningún beneficio, ¿no? Aquí viene, bueno, la ética desarrollada, el tema del, bueno, de los bueno, de las acciones contrarias al deber, conformes al deber y por deber, que serían estas realmente las que constituyen la moralidad kantiana, y lo que es el imperativo categórico que he comentado anteriormente, ¿no? Actuando siempre de acuerdo con principios que consideremos que son principios universalizables, que deberían hacerse siempre y en cualquier circunstancia. Bueno, había quedado el tema del alma y Dios ahí como en el aire, como que era irresoluble desde el punto de vista científico, pero reaparecen en Kant en el marco de la moralidad. Si la moralidad nos dice qué debemos hacer, hay un tercer apartado que planteamos al principio, que era qué cabe esperar, y en el plano trascendente, qué cabe esperar, pues se refiere a cuestiones como, por ejemplo, la inmortalidad del alma, que va unido a la existencia de Dios, etcétera. Sobre el alma no cabía un conocimiento científico, porque un conocimiento científico implica la consideración del objeto de estudio como si fuera un objeto empírico, y como decía, era impensable un objeto empírico como el alma, que pudiéramos concebir como, por ejemplo, libre y ausente de cualquier tipo de determinación dentro de la cadena causal de los fenómenos naturales, etcétera. No podemos tener un conocimiento científico del alma, pero sí podemos tener, dentro del contexto de la vivencia de la moralidad, pues una serie de visiones sobre el alma. Por ejemplo, yo me puedo considerar como un ser libre que actúa de forma voluntaria. Es algo de lo que puedo tener una experiencia. Aunque no pueda demostrarlo científicamente, yo sí puedo tener conciencia de que, aunque
piense que tengo una determinación a actuar de una determinada forma, siempre puedo romper con la misma y actuar de la manera contraria a la que se esperaba. O sea, me siento libre, me siento responsable de mis acciones. Y dentro de un horizonte de moralidad, en el que aspiro a la virtud, al logro del bien, en ese horizonte de moralidad, solamente suponer un Dios legislador puede valer para comprender el porqué el imperativo puede tener ese carácter incondicional. O sea, el mundo de la moralidad debería ajustarse en un sentido ideal, piensa Kant, a la idea de un Dios que es el que pone las reglas y es el que realmente da sustento y fundamento objetivo a las mismas. De igual manera, un mundo ideal en el contexto de la moralidad sería un mundo inalcanzable en esta existencia, en el que no es posible nunca alcanzar la plena virtud. Exigiría de la inmortalidad, de una vida sin límite, solo dentro de la cual sería posible lograr plenamente el logro de la virtud. Y ese mundo moral perfecto, a diferencia del nuestro, en el que muchas veces la vida virtuosa va acompañada de la infelicidad, sería un mundo en el que la virtud y la felicidad finalmente deberían coincidir. En este mundo ocurre que vidas virtuosas van unidas a la desdicha y por el contrario personas carentes de virtud pues consiguen resolver la existencia de un modo favorable. Pero piensa Kant que finalmente se impone desde la eh, vivencia de la moralidad la idea de una vida sin límite, inmortal, el alma inmortal, que lograría la virtud y que la virtud sería algo acompañado de la felicidad, algo solo posible en el marco de la inmortalidad y desde la suposición de la existencia de Dios. La felicidad no debe ser lo que nos mueva a la acción, pero sí es justo esperar que la vida virtuosa finalmente vaya ligada a la felicidad. Bueno, entonces digamos que sobre esto no cabe un conocimiento científico, sobre los postulados de la razón práctica, como son la libertad del alma, su inmortalidad y la existencia de Dios, pero sí cabe, piensa Kant, tener una fe racional y a base de razones que están basadas en la propia vivencia de la moralidad. Bueno, pues estas son las cosas que entran en este examen. Yo espero que con este vídeo las cosas hayan podido quedar algo más claras y para cualquier pregunta tenéis en clase. El examen será a base de cuestionarios y razonamientos. O sea, los cuestionarios llevan a avanzar las ideas principales sobre las que hay que tomar una determinación y ahí pues ya tenemos la información sobre los temas y por lo tanto los conceptos sobre los que tenemos que desarrollar nuestro propio razonamiento. En ningún caso será preguntas que partan de cero. Preguntas sobre Descartes, sobre los empiristas, sobre Kant y una pregunta sobre el texto de Descartes y, como decía, pues explicando qué es lo que dice en el texto y un desarrollo más completo argumentativo del mismo teniendo en cuenta pues la propia filosofía cartesiana.